Sean bienvenidos al módulo número 8, transcripción genética, donde vamos a empezar hablando con la siguiente pregunta: ¿qué hace distintas a las células? Entonces, ¿por qué inicio con esta pregunta? Para empezar con esta pregunta, o bueno, desarrollar esta pregunta, necesitamos volver a lo que sería la fecundación, la fertilización. Sabemos que en el momento en que un óvulo, el espermatozoide se une al óvulo, en ese momento se va a generar una célula completamente nueva. Cuando un espermatozoide se une al óvulo, en ese momento los dos núcleos de cada uno de ellos se van a fusionar y van a convertirse en una nueva célula. Entonces van la mitad de información de papá, la mitad de la información de la mamá, se genera una célula que tiene una información completamente, que va a ser una célula autónoma que va a tener una información diferente de la que tuvo papá originalmente y la que tuvo mamá originalmente. ¿Listo? Ya es una célula nueva como tal. En el momento en que se genera esa nueva célula, la llamamos nosotros en biología cigoto. Esa célula se va a empezar inmediatamente a dividir, como estamos viendo, estoy señalando en este momento, y se va a dividir una infinita cantidad de veces. Bueno, infinita no sería la palabra correcta, muchísimas, miles, millones de veces. En ese momento en que la célula empieza a dividirse millones de veces, todas las células o cada una de las células que se han dividido tienen exactamente el mismo material genético que la primera célula. ¿Listo? Entonces, cuando recién entró el espermatozoide, se fusionaron los núcleos y se creó la primera célula, esa primera célula va a tener la información genética igual que la célula número 1.000.000 que se ha replicado acá. Pero entonces, si todas las células tienen la misma información, ¿por qué entonces decimos que existen células diferentes? ¿Cierto? Entonces, yo sé que ustedes han escuchado que existen distintos tipos de células. Segundo, seguramente sabrán que existen células que van a ser células musculares, células epiteliales que van a estar en el epitelio, células que van a estar en el sistema nervioso, las neuronas, y existen todo ese tipo de células que van a tener diferentes funciones. Pero ¿por qué si existe la misma información genética en todas las células de su cuerpo, desde la piel hasta el hígado, el corazón, absolutamente todos los órganos de su cuerpo, cada tejido, si existe esa división, porque cada una de esas células va a tener exactamente la misma información genética? ¿Por qué todas estas células no son iguales si tienen el mismo programa? ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que las hace diferentes? Entonces, para hacerlo tenemos que volver al principio. Lo que estamos viendo acá es un embrión de 6 días. Entonces, sé que ustedes dirán, no, pues uno parece un bebé. En ese momento ya se empezaron a dividir y ya se empezaron a tomar en ese momento, cada una de las células ya empezó a tomar un trabajo o una identidad, para que al final de esa identidad se puedan formar diferentes órganos. A mano derecha, mi mano derecha, lo que estoy señalando, vendría a ser un embrión de más o menos 4 a 5 semanas. En este momento, ya como estamos viendo, ya vemos unos esbozos de ojos, que son estos punticos negros, ya empezamos a ver unos esbozos de las manos, los pies, también vemos que ya existe, se alcanza a ver un poco el cráneo, y también vamos a ver algunos órganos internos. Seguramente ya estaremos mirando en este momento el corazón. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que ocurre para que una célula que en un principio se llamaba célula totipotencial? ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de ser cualquier tipo de célula, se convierta en una célula cardíaca. Eso va a ser una pregunta que vamos a ir contestando a medida que vamos hablando. Entonces, esa primera célula que estábamos hablando, tiene la potencia de convertirse en cualquier tipo de célula. Acá estamos viendo unas imágenes de distintos tipos de célula. Estoy señalando en este momento una neurona, estoy señalando ahora una célula muscular. Estas células pequeñitas que están acá son células del sistema inmunológico, son glóbulos blancos que están defendiéndose de, acá vemos un parásito. Esta línea que vemos acá es un parásito, todas ellas están en este momento atacando a ese parásito. Acá vemos una imagen también de glóbulos blancos y de glóbulos rojos. Los glóbulos blancos lo que ya habíamos dicho, van a ser parte del sistema de defensa. Los glóbulos rojos van a estar movilizando toda la parte del oxígeno y van a estar movilizando también nutrientes. Y, por ejemplo, acá la célula muscular va a tener la función de la contracción muscular, y la neuronal, como sabemos, va a tener la función de expandir todos los impulsos eléctricos, va a generar el proceso de sinapsis. Entonces,
Estas células nosotros sabemos que tienen unas funciones diferentes, pero todas ellas en un momento fueron células totipotenciales, es decir, las células totipotenciales son las células que tienen la capacidad de ser cualquier cosa. ¿Cuándo ocurre ese proceso de diferenciación? Cuando una célula empieza a tomar su identidad y su trabajo, después de los 3 días se empiezan a dividir varias células, algunas células no todas, pero la mayoría de las células van a empezar a tomar una identidad y van a empezar a migrar hacia donde tienen que empezar, hacia migrar hacia las diferentes partes del cuerpo, por decirlo así, del feto, y van a empezar a formar los órganos que sean necesarios. Nosotros sabemos en este momento que los cuerpos humanos están formados por aproximadamente 1 millón de células. Cada célula está hecha de 3 millones de bases, lo que llamábamos nosotros nucleótidos, y el ADN de los seres humanos, cada una de esas células va a tener esa larga cadena de ADN, va a tener 19.000 genes. Esos 19.000 genes van a ser los que van a hacer la diferencia. Bueno, ¿cómo van a hacer la diferencia esos genes? Entonces acá nosotros lo vamos a ver más adelante, porque los genes se van a activar y es activar de forma diferente en las células. ¿Cómo así? La identidad de las células depende de los genes que están desactivados o activados en ellas. Quiere decir que, por ejemplo, que veníamos nosotros mirando acá, una célula cardíaca va a estar activados ciertos genes que no van a estar activados en una célula como por ejemplo las neuronas. La célula de las que vemos acá tiene la misma información genética, tiene la misma cadena de ADN, pero tiene partecitas que están activadas o no activadas. Tratémoslo de imaginar como una casa, yo lo ponía en el ejemplo como una gran mansión que tiene algunos cuartos habilitados. Entonces, digamos, en esta mansión que se llama el corazón, que se llaman las células cardíacas, van a estar activadas solamente van a estar activadas algunas habitaciones, mientras que en la otra mansión que se llama la célula del hígado van a estar activadas otras habitaciones. Tal como vemos acá, algunos bombillos van a estar prendidos y otros no. Entonces, toda célula tiene una identidad, tenemos que tener eso claro. Cuando estamos hablando de una identidad, estamos hablando que toda célula tiene una estructura, tienen una forma. Entonces nosotros vemos acá las células, cierto que tienen una forma diferente, miremos, cada una tiene formas diferentes. Cada célula va a tener una función diferente, es muy diferente la función que va a tener una neurona a la que va a tener una célula muscular, ¿cierto? Y la identidad de las células se le van a dar los genes que están activados. Entonces no se nos puede olvidar esas dos cosas. Primero, todas las células en un principio tienen la misma información genética, todas tienen el mismo ADN, sí. ¿Todas las células tienen la misma estructura y la misma función? No, cada célula tiene una identidad diferente. ¿Quién le va a dar la identidad diferente a las células? Los genes que están activados. Y ahora la pregunta del millón es, ¿y quiénes son los que van a activar los genes? Pues van a ser algo que se llaman los factores de transcripción. Pero no me hagan esas caras que ya lo voy a explicar. Es muy fácil. Tenemos que recordar primero qué son genes. Entonces, para los que por ahí están diciendo, ay, pero ya de qué está hablando, ¿cómo así que genes? Entonces, volvemos y recordamos. Sabemos nosotros que cada célula en su núcleo tiene esta cadena larga, larga, que se llama la cadena de ADN. Esa cadena va a estar dividida en unas partes que se llaman genes. Entonces, son unos segmentos que van desde un nucleótido hasta otro nucleótido. Entonces, desde la base, digamos, 1 hasta la 300, desde la base 301 hasta la 600, por ejemplo. Estos genes, cada gen, habíamos hablado que tiene, más adelante vamos a ver las características, pero cada gen tiene una extensión diferente. Y cada gen, por ejemplo, el gen 1 va a generar algo que se llama una proteína. La proteína va a tener una función dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, a este gen lo llamé gen 1, que va a ser una proteína que va a ser como una especie de ladrillo en la célula. ¿Listo? Este es un gen 2, que el gen 2 va a producir una proteína que se llama hemoglobina y que actúa como una especie de cartera para guardar el oxígeno. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos entonces que los genes están activados? Porque cada uno de estos genes puede estar desactivado o puede estar activado. Puede ser que ¿quién va a necesitar la hemoglobina más? Lo va a necesitar un glóbulo rojo o una neurona.
obviamente va a necesitarlo más el glóbulo rojo, ¿cierto? Seguramente esta proteína va a estar activada, la proteína número 2 va a estar activada en un glóbulo rojo, pero no va a estar activada en una neurona. Entonces vamos a mirar ahora aquí el concepto de gen. Vemos que el gen va a tener dos características importantes. No es algo muy complicado, no es una gran fórmula matemática, es muy sencillo de comprender. Entonces, un gen tiene una ubicación. Una ubicación quiere decir que va a estar ubicada en algún lugar de esta cadena de ADN, ¿cierto? Entonces, si va de la calle número 1 hasta la calle número 100, bueno, nosotros sabemos que es un nucleótido, sino que lo explico con calles para que entendamos un poquito más del nucleótido 1 hasta el nucleótido 100, nosotros vamos a saber que va a tener una extensión, pero esa también corresponde a su ubicación. Bueno, ahora, el gen va a tener una ubicación y una extensión y también va a tener una estructura, es decir, que si nosotros cogemos este pedacito y lo extendemos, vamos a mirar que va a tener una estructura, va a tener un inicio y va a tener también un final. Todo gen tiene su inicio y tiene su final. Hemos hablado que quien activa o desactiva los genes son los factores de transcripción. Y ahora llegó el momento de explicarlo. ¿Qué son los factores de transcripción? Son unas sustancias, son unas proteínas que van a estar presentes en las células y esas sustancias lo que van a hacer es que se van a ubicar directamente en los genes que tienen que activar. Entonces, ¿qué hacen los factores de transcripción? Los factores de transcripción son como esas personas que se paran en los aeropuertos con esas luces y empiezan a detener los aviones cuando van a bajar, empiezan a hacerles señales. Eso es lo que van a hacer los factores de transcripción. Los factores de transcripción les van a decir, van a avisar a algo que se llama la ARN polimerasa, va a decirle, oigan, vengan acá, que este es el gen que ustedes tienen que trabajar, es acá. Le va a decir en qué gen tiene que detenerse. Entonces, por ejemplo, si estamos en la célula del glóbulo rojo, entonces le va a decir, oye, mira, acá está el gen número 2, que este es el gen de la hemoglobina. Entonces va a hacer que se detenga en el gen número, donde empieza el gen número 2, no va a hacer que se active el gen número 1. Entonces, lo que van a hacer los factores de transcripción es decir qué hay que dejar quieto y qué hay que activar. ¿Listo? Entonces, por eso es que los factores de transcripción son los que le van a dar la identidad a la célula, son los que van a decir qué es lo que se tiene que activar y qué no se tiene que activar. Incluso ellos también existen unos factores que van a decir esto no lo toque, esto no lo deben tocar porque la célula no tiene que activar esto.